Muy bien. Cualquier cosa que necesiten, van interrumpiendo, obvio, ¿sí? Cualquier cosa que quieran saber o lo que sea, que yo les pueda contestar, obvio. Bueno, eh, hoy vamos a ver un power acerca de tabla periódica, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la tabla. Vamos a repasar la diferencia entre elemento y átomo, que fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Que es esta cuestión de los isótopos, ¿de acuerdo? Eh, y vamos a hacer una actividad acerca de teoría atómica, o sea, como que vamos a tratar de cerrar todo completamente, ¿sí? Porque tabla periódica es algo bastante laxo para ustedes, o sea, hay un tema que se llama propiedades periódicas, que yo decido que no lo vamos a ver, porque me parece mejor meternos en otros temas que ir a propiedades periódicas, ¿sí? Me parece a mí, ¿de acuerdo? Después, si en algún momento surge, podemos retomarlo. Total, esto tenemos todo el año, así que no hay problema. Pero, por lo menos por ahora, vamos a ver como un pantallazo sobre tabla, pues vamos a trabajar con la tabla, pero nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a repasar esta cuestión, cuál es la diferencia entre elemento y átomo. ¿Sí? Porque ustedes piensen que la tabla periódica es la tabla periódica. Esperen que voy a agarrar una hoja. Esperen, porque estoy apoyando el mouse en porquerías. Entonces voy a apoyarlo en algo un poco más, en una hoja más larga, más grande, básicamente. Ustedes saben que la tabla periódica es la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Y esto, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado en algún momento? Yo les dije, bueno, no estamos en condiciones todavía de saber cuál es la diferencia entre átomo y elemento. La semana pasada nos enteramos cuál era la diferencia entre átomo y elemento, ¿sí? Lo cual fue absolutamente maravilloso, porque es una gran diferencia, a pesar de que uno lo utilice como sinónimos, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cuál es la diferencia, que me digan ustedes, cuál es la diferencia entre átomo y elemento. ¿Qué les quedó de la semana pasada? Yo mientras me hago un mate. Elemento es lo que está en la tabla periódica. Sí, Átomo es lo que se encuentra en la naturaleza, para hacerlo fácil. me encantó, me encantó. Muy bien, me encantó. También decía que la forma en que se van materializando Claro, los elementos, como dijo Lore. hermoso. Me encantaron las dos cosas. Claro, el átomo es eh, el átomo es el elemento pero materializado, ¿no? El elemento pero en la naturaleza, con características ya concretas, ¿cierto? Claro, perfecto. El átomo es lo que está en la naturaleza y el elemento es como el referente, ¿no? Es un casillero en una tabla que me indica propiedades generales, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, nos damos cuenta de esto, o sea, en el casillero de la tabla periódica de un elemento, nos damos cuenta que tenemos propiedades generales de, de los diferentes, o sea, de los diferentes átomos. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, ya, perdón, porque vemos, por ejemplo, que la masa atómica del elemento es un número decimal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta cuestión, nos damos cuenta que hay algo, ahí está, perdón, no puedo escribir y cuando vemos que el número atómico, el número másico, perdón, del elemento es un número decimal, nos damos cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Porque ustedes recuerden que el número másico es todo aquello que aporta masa. Entonces, si los protones y los neutrones son los que aportan masa, y yo en todo caso estaría sumando partículas enteras, no tendría sentido que esto me dé un número decimal. Entonces, cuando yo veo un número con coma, digo, bueno, acá debe haber alguna cuestión, ¿no? Algo, hay algo acá, hay alguna especie de promedio o algo de las masas. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que el elemento es, digamos, una suerte digamos, reservorio de propiedades y de promedio de otras propiedades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es como muy interesante de ver, o sea, como que esta secuencia de cuestiones, ¿ven? Que la tabla periódica es de los elementos y que yo puedo ver que es de los elementos por esto, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que el número másico es un número decimal, ¿sí? Y cuando piensen en los átomos, piensen que la forma en la que se puede encontrar el elemento en la naturaleza es en forma de varios átomos, ¿no? Varios.
Entonces acá podemos, por ejemplo, hablar del carbono 12. Estoy haciendo como un repasito con respecto a lo que ustedes dijeron, ¿sí? Carbono 12, carbono 13, carbono 14, ¿sí? Etcétera. No importa, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto quedó clarito más o menos como para empezar? Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Hermoso. Yo sé que sí, igual, ¿eh? Sé que ustedes lo manejaban esto, pero para volver, digamos. Porque en los otros cursos me pasó que teníamos que terminar eso y empezamos con tabla porque tengo 3 horas con ellos. Entonces, no es como con ustedes que son solamente 2 horas y con ellos seguí con este Power y ya lo teníamos como fresquito. Por eso es que hago este repasito. Bien, ya estamos en la tabla entonces, ¿sí? Ustedes recuerden que el gran criterio para ordenar en la tabla es el número atómico, ¿sí? Número atómico o número Z. Recuerden que uno tendería a pensar que el número másico es el número, eh, perdón, que el número atómico, porque se llama A, ¿sí? Sería el número A, pero el número A es el número másico, ¿sí? Recuerden que el número atómico es la Z, ¿de acuerdo? Ahí ya. Bueno, ¿sí? Es que tengo problemas con el mouse. Bueno, bien. Y recuerden que el número atómico es, por definición, el número de protones del átomo o del elemento, en este caso porque como el número de protones siempre es el mismo en cualquier átomo del mismo elemento, ¿sí? Esto parece como un trabalenguas, pero es lo que estuvimos viendo, ¿sí? No se preocupen. Entonces, si el número atómico es 11, por ejemplo, para el sodio, el número de protones es 11 y el número de electrones también va a ser 11. Esto es una cuestión siempre que cuando vemos esto, la pregunta que siempre surge es, bueno, ¿y por qué el número de electrones también es 11? Y bueno, porque estamos trabajando en el contexto de un átomo neutro. Un átomo neutro implica que no hay ni ganancia ni pérdida de electrones, ¿sí? Y ahora ustedes me dirán, ¿y cuándo vamos a trabajar con un átomo que no sea neutro? Bueno, en algún momento vamos a trabajar con un átomo que no sea neutro, ¿sí? Eso, quédense tranquilos. Vamos a trabajar el concepto de ión, y vamos a ver en qué contexto un átomo pierde o gana electrones, cuántos, por qué, ¿sí? Lo vamos a ver. Pero por ahora, nosotros siempre estamos trabajando con los átomos que son neutros, ¿sí? Por lo tanto, el número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Sí? Esto básicamente para que se queden tranquilos por ahora. ¿Vieron cuando uno le da una verdad parcial a un niñe? Dice, bueno, mira, por ahora lo que te puedo decir es esto. Bueno, por ahora lo que yo les puedo decir a ustedes es esto. ¿Sí? Bien, recuerden que el número atómico es el número entero, siempre, porque representa el número de protones, entonces es siempre el número entero. Acá tenemos el número másico que es decimal, ¿sí? Bien, acá tenemos la configuración electrónica que en algún momento la hicimos. Nunca la hicimos así específicamente, pero no importa, es la configuración electrónica. Y nada más. Bien. Ustedes cualquier cosa me van chiflando, si quieren parar o lo que sea. Acá, de nuevo, en la masa atómica, que es un número decimal, y fíjense cómo lo tenemos en cuenta. Les puse. Se tiene en cuenta la masa de cada uno de los isótopos, como hicimos con el carbono el otro día y con el hidrógeno, ¿sí? Se tiene en cuenta no solamente la masa de los isótopos, porque si no tendríamos que hacer un promedio aritmético de las masas, y eso no es lo que se hace, sino que se hace un promedio de las masas teniendo en cuenta la abundancia de cada isótopo en la naturaleza, ¿sí? Lo cual, digamos, modifica mucho la cuenta, ¿de acuerdo? Por eso es que, si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál les parece que es la masa atómica del isótopo más estable del hierro? ¿Qué me contestan? 55. 55. Bueno, ¿alguien piensa que es otro número? Si lo redondeamos puede ser 56. Claro, exactamente. Está bien igual. O sea, yo diría que estoy más cerca del número 56, ¿no? Entonces, 56, sí. claro, probablemente sea 56, ¿sí? Pero bueno, tendríamos que hacer la cuentita con todos los isótopos del hierro, qué sé yo, tendríamos que ver eso, ¿sí? Pero bueno, así a priori yo lo miro así rápido y digo, este número se parece a 56, entonces debe ser que
el isótopo más estable, por lo tanto, el de mayor abundancia en la naturaleza del hierro debe ser con masa 56. ¿Sí? ¿Está bien? Básicamente esto es para ir redondeando lo anterior. El número atómico siempre es entero, ¿sí? Y ahora vamos a ver que los nombres de los elementos y los símbolos de los elementos tienen que ver con un montón de cuestiones en base a su descubrimiento, digamos, ¿sí? Por ejemplo, Fe viene de ferrum, ¿no? No es I de hierro, sino que es Fe de ferrum, por ejemplo, ¿sí? Porque tiene sus nombres en latín, sus nombres en griego, ¿sí? Vamos a ver algún parcito así de ejemplos para que nos pongamos a tono. Hermoso. Recuerden esta notación. La vimos la semana pasada, pero ustedes recuérdenla, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, voy a ponerles uno real, digamos? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el carbono? Yo les hablé de que había varios isótopos del carbono que nos constituían a nosotros. Nosotros estamos compuestos por un montón de isótopos de carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Digamos, en mayor abundancia, por supuesto, el isótopo 12, ¿sí? Obvio. Y les dije que esta era la forma de notación de los diferentes isótopos, ¿sí? Fíjense que tengo el símbolo, acá le pongo el número A, que es el número másico, y abajo le pongo el número Z, que es el número atómico, ¿sí? Básicamente esto para que sepan cómo es la notación. Esto se llama nucleido. Sé que capaz que lo tienen escrito, pero lo escribo por las dudas. Nunca está de más repetir las cosas. ¿Sí? Muy bien. Y bien, y como en algún momento surgió también, cuando vayamos a hacer cuentas, se me fue el mouse, cuando vayamos a hacer cuentas, este número que para nosotros es 55,84 y representa el promedio de las masas atómicas, teniendo en cuenta la abundancia, etcétera, etcétera, cuando hagamos cuentas lo vamos a redondear. ¿Sí? Pero solamente cuando hagamos cuentas lo vamos a redondear. Si no, o sea, como siempre digo, son dos cosas diferentes. Este número implica unos conceptos muy ricos, que es el concepto de isótopo, ¿sí? El concepto de diferente número de neutrones y la masa y qué partículas tienen masa y aportan masa. Es decir, que este número sea decimal a mí me dice un montón de cosas recopadas, ¿sí? Ahora, por otro lado, cuando tomemos este número para hacer cuentitas, directamente lo vamos a tomar como un 56 y ya. ¿Sí? ¿Pero por qué? Bueno, porque nosotros ya hicimos todo el análisis del número. Ya no nos interesa tanto el análisis, sino que nos va a interesar hacer cuentas. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, yo en un examen les puedo pedir a ustedes, mire, te puedo decir, bueno, explícame por qué esto es un número decimal. O te puedo decir, bueno, no sé, averiguame el número de neutrones de tal cosa. Entonces ahí vos vas a poner 56 y listo. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver hoy. Van a ver que hoy vamos a redondear números y ahí se van a dar cuenta que lo redondeo ya. ¿Sí? No me interesa más nada. Bien. Entonces, acá tenemos los elementos. Los elementos químicos siempre tienen que ver con, o sea, la génesis de los elementos químicos tienen que ver con algún contexto de su descubrimiento. Obvio, esto por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? Viene de la palabra griega hidrógenos, que está formada. Esto es la etimología de la palabra. La etimología de la palabra quiere decir qué significa la palabra como literal. ¿Sí? Eso significa la etimología. Entonces, está formado por hidros y genos. A esto me refiero yo con la etimología, ¿sí? Y significa formador de agua, para que se den una idea cómo el hidrógeno tiene que ver con, digamos, el contexto del descubrimiento, ¿sí? Es el formador de agua. Y helio, por ejemplo, ¿dónde está el helio en la naturaleza? ¡Chan! ¿Saben dónde está el helio? En este momento. ¿Dónde hay helio? Ahora, ya, en este instante. En el aire. O sea, en la atmósfera. Sí. En la atmósfera no hay helio. No puede haber helio en la atmósfera porque es re poco denso. Es tan poco denso que no queda atrapado en la atmósfera, ¿sí? Va tan para arriba que no
no queda ni en la troposfera ni en la estratosfera, ¿sí? O sea, el helio se va muy, muy para arriba y se pierde por la poca densidad que tiene. De hecho, por eso se hacen los globos de helio, ¿sí? Porque es tan poco denso que se va para arriba, y si yo lo pongo adentro de un globo, se me va para arriba en la forma del globo, ¿no? ¿Esto de las rocas? En las rocas, ¿dijiste? En las rocas. En las rocas. Si hubiera algo en las rocas, podría ser aire, en todo caso. Si vos hablás de, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, una roca volcánica, por ejemplo. ¿Vieron esas rocas que son todas como, parecen como esos chocolates aireados? Bueno, esas rocas son muy aireadas porque son rocas que se forman con magma que sale de un volcán a altísima temperatura, y de repente cuando sale a la atmósfera se enfrían muy rápidamente, entonces es como que cristalizan de una manera súper, digamos, desprolija, digámoslo así. Entonces a veces le queda aire adentro, ¿sí? Pero, digamos, en todo caso queda aire, no helio. ¿Sí? El helio no. A ver, ¿alguien más tiene? Asocio la palabra, asocio lo que dice significa sol y por lo que viene, algo que tenga que ver con la galaxia, el espacio. Bien. ¿Alguien más quería decir algo? Ahora te contesto, ¿eh? Lore. ¿Alguien más Sí, quería decir si algo? si el helio no puede estar, no queda en la atmósfera terrestre, tendría que estar en el espacio exterior. Bueno, pero ¿en dónde se genera? Vamos a hacerle esa pregunta. ¿Dónde se genera el helio? El helio se genera, bueno, te lo contesto yo. El helio se genera en las estrellas, ¿sí? En las estrellas. ¿Dónde? Perdón, no escuché. En las estrellas. ¿Ahí se escuchó? ¿Se me Sí, escucha ahora bien? sí. Ah, está bien, está bien. Bien. El helio se genera en las estrellas. Y yo les cuento, como anecdótico, que el helio perdón, todos los elementos químicos se generan en las estrellas. Y acá se murieron todos. A ver, ustedes piensen que en las estrellas lo que sucede es el proceso contrario o sea, en las estrellas lo que se genera es la fusión nuclear. Fusión, es decir, que dos átomos se unan y generen un átomo más pesado. A eso lo vamos a llamar fusión, ¿sí? Tipo Dragon Ball, cuando se fusionan los muñecos, les digo muñecos. Los amo, pero les digo muñecos. Entonces, en las estrellas se va a generar fusión, que es la unión, básicamente, de átomos pequeños o livianos para la formación de un átomo más grande, de un núcleo más grande, ¿sí? De un núcleo más pesado, se dice. Bien, es todo lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, en una central nuclear, en la Tierra, ¿o no? Porque en la Tierra, ¿qué es lo que sucede? La fisión. Para nosotros es más normal hablar de fisión nuclear, ¿sí? ¿Qué es qué cosa? Cuando un núcleo pesado, ¿sí? Grande, inestable, tipo un núcleo de un uranio, por ejemplo, se rompe, se desintegra radiactivamente y genera, bueno, que ya vamos a ver qué genera, ¿sí? Pero genera, entre otras cosas, radiación, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que en las estrellas, o está con algunos problemas Anabel, me parece, porque entra y sale, entra y sale. Bueno, entonces en las estrellas se genera fusión nuclear y en las centrales nucleares se genera fisión. Acá, en la Tierra, ¿se genera fusión nuclear? Sí, pero a nivel de investigación, digamos, sí, en algún laboratorio, sí, pero no hay procesos reales donde haya fusión nuclear en la Tierra, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, digamos, ¿sí? Se produce en el centro de las estrellas. Como el Sol es una estrella, ¿sí? Lo que va a pasar aquí es que ustedes piensen que el helio es el producto de la fusión de dos núcleos de hidrógeno. O sea, cuando un núcleo de hidrógeno y otro núcleo de hidrógeno se fusionan, me generan un núcleo de helio, ¿sí? Por eso es que el helio proviene de la palabra helios, que significa sol, porque claro, es el gas más importante en las estrellas, básicamente. Ven que dice que está en la atmósfera solar, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque se va generando ahí. O sea, las estrellas son como fabriquitas, sí, fabriquitas de elementos, ¿sí? O sea, en las estrellas se produce esto.
núcleos livianos se fusionan para generar núcleos más pesados. Esto pasa todo el tiempo en las estrellas, ¿sí? Son fabriquitas de elementos las estrellas. ¿De acuerdo? Perdón, pero Sí. entonces, ¿cómo encontramos helio en la Tierra? No Mirá, entiendo. Si viene- me lo preguntaron el otro día y me olvidé de buscarlo. Por alguna reacción. Después si querés lo busco para contestarte a vos y para contestarle a ellos que me olvidé. Mirá, ¿para qué lo voy a anotar? Lo voy a anotar porque me voy a olvidar. ¿Cómo se genera helio en la Tierra? No lo sé, pero con alguna reacción, ¿no? No, digamos, yo cuando te hablo eh, de la formación del helio a nivel de la estrella, yo te estoy hablando de un proceso termodinámicamente estable y espontáneo en todo caso. O sea, como que espontáneamente se genera eso en una estrella. Ahora, si vos querés generar eso acá en el planeta Tierra, bueno, se debe poder, o sea, el helio se debe, no sé cómo se hace, pero se consigue, ¿sí? Se genera. Profe, perdón, me metida porque me quedó la duda. Dice que solo puede obtenerse como un subproducto de la extracción de gas natural, ¿De qué estás hablando? ¿Del helio? del helio, Ah, acá, mira, supuestamente. ¿Cómo lo obtenemos? mira, bueno, puede ser, la verdad que no conozco nada de ese proceso. Sí, pero bueno, podría ser. Es Sí, medio complicado. sí, no, después déjame que lo voy a leer, voy a ver de dónde sale con un poquito más de detalle, a ver si encuentro algo más. Pero, digamos, no sé si está hablando Lorena. ¿Estás hablando vos, Lore? No. Sí, Ah, está. Imagínate que si vos y yo podemos comprar globos de helio, no debe ser algo ni siquiera caro, ¿no? De conseguir, a eso voy. no, en realidad es caro. Pero es caro, pero es un caro, Sí, no, es un caro comprable, claro, un exacto, caro gastable. claro. No es lo mismo un Es más, le iba a caro, preguntar si ese helio tenía que ver con este, es el que mismo estaba helio, preguntando. Ah, está claro. bien. Porque tengo el tubo de gas de helio porque inflo globos, así que por eso Ah, no bien. dije nada porque me quedé como, ¿meto la pata o no meto la pata? ¿Dónde está el helio? En la casa de Lore en este momento. En mi casa, claro, en un tubo de... Claro, bueno, está bien. Es el mismo helio. O sea, el helio que se forma en las estrellas es el mismo helio que. O sea, vos pensá esto, ¿no? Lo piensen todos. Voy a mirar cuánto queda de tiempo porque. Ah, no, nos queda. O sea, en general, ¿no? Ustedes piensen que en el universo todo como que se va reciclando en algún punto. Entonces, como que hay tanto procesos de fusión nuclear como de fisión nuclear en el universo que hacen que toda la materia se recicle. ¿Entienden? Es como que todo se va reciclando. Y recuerden que la materia en el universo es constante, o sea, en ningún momento se está generando nueva materia, sino que toda la materia que hubo en el Big Bang, en el momento del Big Bang, se va, o sea, es siempre la misma, siempre la misma, siempre la misma, siempre la misma. Va cambiando de forma. Claro, claro, se va modificando, pero siempre es la misma materia, ¿no? Como que no se crea nueva materia, eso es lo interesante. Como que es como que en las estrellas se genera en parte nuevos elementos químicos por esta cuestión de la fusión que les digo, pero también hay fenómenos de fisión todo el tiempo. Entonces ahí está el equilibrio del universo, si se quiere. Pero siempre utilizando la misma materia. Eso es lo interesante, ¿no? Eso está bueno, no sé. Por ahí sí, para hacerlos pensar un poco en cuestiones universales. Bueno, entonces, piensen que las grandes formadoras de helio son las estrellas, ¿sí? En particular el Sol. Bueno, por eso es que, por ejemplo, no sé si ustedes saben esto, pero en algún momento se creía que el Sol, no, se cree, uy, ¿qué hice? Ah, no, está bien, pensé que había tocado algo. Que el Sol está en el medio de la galaxia, del sistema solar, de la galaxia, no, del sistema solar, y eso se llama teoría heliocéntrica, ¿no? Heliocéntrica viene de esto, porque helio viene de Sol, ¿sí? Así que nada, es para que sepan un poco que el helio es un gran producto de fusión nuclear, por lo tanto está en la atmósfera solar con todo, ¿sí? Nada.
Todo eso para decir eso. Nada más. Nada más y nada menos, porque es muy, ya no encuentro más el mouse. Ahí está. Después vamos a tener una clase de energía nuclear, así que quédense tranquilos que vamos a hablar un poco de esto. Bien, acá tenemos otros elementos, nada, cada uno con su particularidad, algunos tienen que ver con la región donde se descubre, otros tienen que ver con la naturaleza de ese elemento, por ejemplo el escandio que tiene que ver tiene que ver con una región y viene de una palabra en latín, las otras eran palabras en griego, para que vean que, bueno, cada una tiene su particularidad. Bien, esto es lo que decíamos, países, ciudades, descubridores. Quiero que ustedes miren su tabla y me digan elementos que estén relacionados con países. ¿Hay alguno? La Plata está La relacionado con que sean el nombre de Argentina, algo así leí una vez. Sí, sí, puede ser. Sí, 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 sí. Sí, Polonio, Polonio, muy bien. El polonio tiene que ver con Polonia, exactamente. Sí, tal cual. ¿Quién descubrió el polonio? El Francia. California. Claro, para que hablaban dos personas al mismo tiempo. El Francio, perfecto, el Francio también. Pero ¿quién descubrió el polonio? Creo que alguien lo contestó. Yo, profe Julieta. ¿Quién lo descubrió? Ah, no sé. Ah, bien. Marie Curie, Sí, ¿no? muy bien, claro. Ah, Bien, ella era polaca, ¿no? Así que, bueno, no sé si sabían eso. Que ella era polaca y por eso Polonia. Muy bien. El Francio, muy bien, perfecto, como dijo Julieta. Con respecto a ciudades, California. bien, a mí también se me ocurrió ese de una. ¿Ustedes que tienen la tabla ahí? ¿Hay algún otro? Rubén. Por ¿No? ejemplo, el americio. Bueno, sí, sí, bueno, no es ni país ni ciudad, ¿no? Pero sí, 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 América. sí, bien. ¿Y algún otro que vean así que tenga que ver con algún lugar, sobre todo? ¿O ninguno más? El galio. ¿El? Galio. Galio. Bueno, sí, el galio, sí, ¿sabes qué? No se me había ocurrido, sí, sí. Cuando se termine la reunión, vuelvan a meterse, ¿sí? Por favor. Bien. Con respecto a descubridores, ¿qué ven? Este es más fácil. Laurencio. Sí, muy bien, sí, bien. O sea, está todo como castellanizado.